a apretar el botón de grabar. Me parece mucho que ya todas las clases están arriba, ¿ah? Están arriba en YouTube. Sí, profe. Eh, Está la del miércoles y la del viernes de la semana pasada, sí, están arriba. sí, me dediqué un día hasta las 4 de la mañana a subir todos los videos, no solo este curso, sino que todos los cursos que hago, entonces fue una jornada bastante larga. Ya, pues iniciemos, voy a compartir. Nuevamente siempre va a ir la pregunta, ¿se ve o no se ve la cuadrícula? Ya, en estos momentos yo creo que no se ve. Ahora, ¿se ve la cuadrícula? Ahora sí. Sí, perfecto, ya. Entonces ya estamos en condiciones de iniciar. Ahí, y vamos a dejar esto por aquí. Ahí está el lápiz. Entonces vamos a iniciar con integral de línea. En campos escalares. ¿Bien? Ahora, antes de llegar a meterme con integral de línea en campos escalares, quiero hacer notar la diferencia que va a haber con respecto a los campos vectoriales. Acá nosotros vamos a tener una integral sobre una curva parametrizada de una función que depende de x, de y, de z, pero en realidad va a depender de un parámetro t, ¿ya? Por un alfa de t de t. ¿Quién es el alfa de t de t? Es más que nada, hace referencia a ver, no, coloquémoslo así mejor. No con el alfa de t de t, porque ya le estoy dando un poco avanzada. Por un ds. ¿Ya? Ahí ese punto es un punto nomás. ¿Bien? Y nosotros después esto lo vamos, de acuerdo a la parametrización que hagamos, vamos a decir que es la integral de línea de una función f de t por un alfa de t. ¿Ya? Un alfa de t de t. A ver, no quiero equivocarme, ¿ah? No quiero equivocarme. Ese alfa de t muchas veces yo lo llamo r de t, ¿ah? R de t, alfa de t, da exactamente lo mismo. ¿Bien? Claro. Dt de t. Pero alfa de t va a tener componente y tongo, j tongo, k tongo. Por lo tanto, lo que tiene que ir acá es un módulo. ¿Por qué? Porque el f de t que nosotros tenemos acá es un campo escalar. ¿Bien? Ahora, si nosotros queremos calcular una integral de línea, ahora en un campo vectorial, la integral va a ser una integral de f de t ds, pero este de aquí ya no es un escalar, esto es un vector. Entonces, como es vector, le vamos a colocar la flechita. Y la parametrización de la curva C va a ser exactamente la misma, pero acá ya no va a ser una multiplicación por un escalar, porque acá tengo escalar por escalar, sino que va a ser un producto punto, ya, de alfa de t. Ya no es módulo, porque si no sería un escalar, sino que va a ser el producto punto con alfa de t, que alfa de t va a tener 3 componentes o 2 componentes, dependiendo si estamos integrando si estamos integrando en el espacio o si estamos integrando en el plano. ¿Ya? Alfa de t de t. ¿Ya? Esto de acá es producto punto, y esto de acá, el puntito menos notorio ese, va a ser simple el llamado producto escalar, o simplemente multiplicación. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a notar la diferencia entre dos integrales. ¿Ya?
Para la clase de hoy vamos a trabajar solamente con el tema de campos escalares. Bien. Ya. Recordemos un poquito cuando nosotros estábamos en cálculo 1, lo que calculábamos. Voy a dibujarme unos planos primero. Y aquí vamos a espacio. Cuando yo tenía una curva, una función acá, bien, lo que yo quería calcular muchas veces era si es que esa función era mayor o igual que 0. A ver. Déjenme borrar ahí. Si es que el X se movía entre A y B, y f de X era mayor o igual que 0 para estos parámetros de X, entonces la integral que nosotros teníamos entre A y B de f de X, lo que representaba era el área sobre la curva. ¿Ya? Y lo que nosotros hacíamos en primera instancia era hacer una partición. ¿Bien? Hacíamos una partición con intervalos más grandes, más chicos, en realidad da como lo mismo, porque si nosotros hacíamos tender la partición a infinito, es decir, la cantidad de subintervalos que me generaba acá abajo era infinita, o si hacíamos tender el ancho de cada intervalo a 0, entonces estos valores que están acá arriba, ¿ya?, eran despreciables. No, casi no informaban área. ¿Ok? Eso era lo que nosotros teníamos. Sin embargo, en el espacio, nosotros podemos tener, quizás, vamos a tener que calcular, ¿ya?, una integral, o quizás queremos calcular algo así. A ver. Voy a tratar de que esto entre acá. Chueco hoy día. Ahí. Ya. Ahí más o menos. Entonces, vamos a colocar eso ahí. Esta curvita de acá me quedó medio chueca, así que la vamos a hacer acá. Ahí. Ahí. Y vamos a hacer eso está detrás. Pensemos que esto es una lámina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener por acá abajo, lo que estoy remarcando, voy a prolongarlo un poquito, es una curva C. Eso es una curva C, ¿bien? Y esa curva C va a estar definida por un alfa de t o un r de t, como ustedes quieran llamarlo, que va a ser x de t, y de t. Entonces, me va a dar cómo yo me voy moviendo aquí abajo en esta parte, y vamos a cambiar un poquito esta parte de aquí, vamos a borrar aquí, acá. Entonces le vamos a dar un poquito de altura. Entonces, podemos pensar que mi curva es así. Ahí no pasó nada. Vamos a bajar. Vamos a subir. Aquí le vamos a dar un poco más de impresionismo. Ahí. Ahí bajó. Después subió. Ahí vamos a hacer como que sube. Y después finalmente baja. ¿Ya? Entonces, es con una lámina. Y acá nosotros tenemos alturas. Esa altura, para este punto en particular, este punto acá abajo es el punto x sub 0, y sub 0. Y este punto de acá arriba va a ser el punto x sub 0, y sub 0, f evaluado en x sub 0, y sub 0. ¿Bien? Ese es el puntito que está allá arriba. Entonces nosotros también podríamos calcular
podríamos calcular sin ningún problema, ¿ya? Y podemos hacer particiones de esto, con rectángulos también, ¿ya? Solamente que, bueno, aquí pareciera que todos tienen la misma altura, ¿eh? Vamos a hacer la partición, por acá atrás como que se ve más claro que podemos hacer una partición un poco distinta y vamos a perder ciertos elementos acá, ¿ya? Y podemos particionar todo esto en la curva C. Hay una compañera en la sala de esperas. No tengo a nadie. Quizás la acepté. Ahí acaba de entrar una persona, pero es otra persona. ¿Ya? Entonces ahí acabo de particionar todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos haciendo exactamente lo mismo, calcular el área que hay debajo de esa curva, ¿ya? Que va a ser f de x, y, y sub 0, x sub 0, y sub 0, pero donde nosotros vamos a asumir en este caso de que f de x, y, ¿ya? En el dominio donde está definida la curva C, es un valor mayor o igual que 0. ¿Bien? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular todo el área, ¿ya? Tendríamos que centrarnos en una de estas, en una lámina de estas. Voy a ennegrecer bien esta parte de acá. Y aquí, porque esa curva la vamos a dibujar acá. Entonces, voy a colocar una página. Vamos a tratar de hacer un poquito ahí, darle un poco de efecto. Ahí, por ejemplo. Y hacer notar que la curva es un poco... Es curva, no es una recta. ¿Ya? Es curva, no es una recta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Por acá arriba era más o menos así. ¿Ya? No sé si será tan necesario dar mucha explicación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que si estas distancias entre las particiones que yo estoy tomando, que sería esa de acá, por aquí tengo una, aquí tengo otra, ahí, ya estoy particionando, ¿ya? Ahí. Si eso tiende a 0, entonces esta curvita que está por acá tiende a ser igual a esa línea que yo acabo de dibujar y que voy a colocar segmentada. ¿Ya? Tienden a ser iguales. ¿Bien? Si yo achico un poco esta partición, entonces la curva va a estar mucho más cerca de la línea segmentada. Sería como una secante, ¿bien? A la curva que está en el suelo. Entonces, si nosotros colocamos por acá, si yo coloco por acá, pensé que tenía una recta. Si yo coloco por acá, ya, hacemos eso, y hago eso, y vamos a unir acá, ahí. ¿Ya? Eso está por detrás, así que lo voy a segmentar. Está como detrás de esta lámina que acabo de dibujar. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay 90 grados. Se intersectan en 90 grados. Y esto de acá va a ser un delta x sub i, y esto de acá va a ser un delta y sub i. ¿Bien? Entonces lo que nosotros queremos calcular es un aproximado del área que hay en esta plancha. Piensen que es como una plancha de zinc.
¿Ya? Una plancha de zinc. De hecho, debería haber sido más o menos ahí. Una curva parecida a la que hay abajo. Se van a parecer mucho. ¿Ya? Voy a borrarla mejor y lo vamos a hacer mejor aquí. Es más o menos una plancha de zinc. Y por detrás voy a dibujar eso, que sería más o menos la lámina a la cual yo voy a calcular el área. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si yo quiero calcular la lámina, que es curva, una buena aproximación va a ser calcular esto de esta forma. Este es delta I sub I, y esto de acá va a ser delta X sub I. Entonces, esa línea segmentada, que está ahí, que nosotros vamos a llamar delta S sub I, va a ser igual a la raíz cuadrada por Pitágoras de delta X sub I al cuadrado más delta I sub I al cuadrado. Porque si se dan cuenta, este delta S sub I, no lo voy a ya, coloquemos el índice. Delta S sub I es la hipotenusa en este triángulo rectángulo que está acá en el suelo. ¿Bien? Entonces, si esta partición que está acá, esa partición de ahí, yo la hago tender a cero, entonces este ancho, claro, obviamente el ancho tiende a cero. Por lo tanto, nosotros podemos ubicar cualquier puntito que se encuentre aquí. Ese punto en particular puede ser x sub 0, pum, por acá, y sub 0. Entonces, el área de quién, miren, voy a tratar de, de nuevo, voy a tratar de, esto es lo que nosotros queremos calcular, la superficie achurada que estoy haciendo, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos calcular. ¿Bien? Eso. Y vamos a hacerle unas líneas ahí para que más o menos se vea algo así. Pero en realidad lo que nosotros vamos a calcular es un aproximado que va a ser el área de ¿quién? El área de la lámina que está acá atrás. ¿Ya? El área de esta lámina. De esa lámina que está ahí. Pum. Oh, ya. De nuevo. Vamos a hacerlo un poquito más chica. Vamos a calcular el área de esa lámina. De la lámina que está por acá atrás. ¿Y qué gracia va a tener? Que si este punto de acá abajo es el X, de nuevo, X sub 0, Y sub 0, si ese punto es X sub 0, Y sub 0, este ancho es delta S sub I. Pero la altura, esta altura que tenemos acá, es F evaluado en X sub 0, Y sub 0. O X sub I, Y sub I. Da lo mismo, le coloqué un punto X sub 0, Y sub 0, pero podría haber sido X sub I, Y sub I. ¿Bien? De hecho, coloquémosle sub I mejor, porque no haya problema. Porque no haya problema cuando lean algún texto. X sub I, Y sub I. ¿Ya? Entonces esa va a ser el ancho y esa va a ser la altura. Y obviamente la lámina ondulada va a tener un poco más de área. Pero si el delta S sub I es tan pequeño como nosotros queramos, de hecho cuando tiende a cero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este diferencial que nosotros notamos acá, ¿ya? Que se va a producir un diferencial de área si es que esta plancha que tenemos aquí la empujamos hacia la plancha que está atrás, la plancha plana, va a producir un diferencial de área, ¿ya? Entre las dos láminas, ¿ya? No sé si notan que la lámina plana está por acá atrás, ¿ya? Por ahí atrás hay una lámina plana que termina ahí arriba, ¿ya? Nace acá y termina ahí arriba. Nace ahí en ese extremo y termina ahí arriba, ¿ya? Y lo mismo por acá. ¿Ya? Entonces se va a producir un pequeño diferencial. Ahora, ¿cómo va a ser el área de esa lámina, de esa iésima lámina? Va a ser delta S sub I por f de x sub
I, I sub I. O sea, es el ancho por el alto. ¿Bien? Es el ancho por el alto. Así que el área total que nosotros vamos a tener acá, el área total, ¿a qué va a ser igual? El área total va a ser el límite, ¿ya? Cuando la norma de delta S sub I, Dueña. ¿perdón? ¿Alguna duda? No. Ah, ya. Entró con el micrófono abierto entonces. Ya, entonces, lo que yo le decía, nosotros vamos a calcular el área total y eso se calcula cuando el límite de cada delta S sub I, es decir, este ancho que nosotros tenemos en la lámina, tiende a cero. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar todas las láminas para poder calcular el área. Vamos a sumar esa lámina que yo acababa de, que yo ennegrecí ahí, con esta lámina que está acá, al lado, ya, con esta otra lámina que también rayé aquí, con la lámina que está acá abajo, al lado, perdón, a la izquierda, con la lámina de acá, con la lámina de acá, con todas esas laminitas, esas pequeñas franjas, con esta de aquí también la vamos a sumar, todas las vamos a sumar. ¿Ok? Pero el ancho de esta partición, el delta S sub I, va a tender a cero. En el módulo de eso. ¿Bien? En la norma. Así que va a ser la suma desde igual a 1 hasta n. ¿Ya? ¿De quién? De todos los f de x sub i asterisco, coma, y sub i asterisco. ¿Qué significa asterisco? Significa que está en el intervalo. ¿Eh? Estamos aquí adentro. ¿Ya? Por el delta S sub i. O sea, estamos multiplicando alto por ancho. ¿Ya? ¿Y qué cosa es esto? Esto va a ser la integral sobre la curva. ¿De quién? De f de x, y por el de s. ¿Ya? Así que eso es lo que nosotros hacemos ahora. Este es la integral sobre la curva. ¿Qué curva? Esta curva. Esta curva que está ahora amarilla. Esa curva. Esa curva. ¿Bien? Porque esa curva va a ser la parametrización que nosotros vamos a tener que realizar. ¿Ya? Entonces vamos a tener la integral sobre esa curva. ¿De quién? De f de x, y por el diferencial de s. Ahora, este f de x, y, como dice Verne en los videos, puede ser esa interpretación cuando el f de x, y es mayor que 0, o bien ese f de x, y puede, por ejemplo, representar una densidad. Y por lo tanto ya esto no va a ser un área, sino que va a ser masa. ¿Ok? Porque va a ser una integral que va a tener una cierta interpretación física. ¿Ok? Ya, pasemos al siguiente punto. Bien. Profe, ¿puede proyectar un poquito atrás? Así como para sacar una foto. Ya, pues, ¿en qué topamos? Un segundo. Vamos a colocarle la firma acá, para que no me adulteren mis dibujos. Salud. Profe, ahí Muchas dice gracias, profe. delta de S, ¿no es cierto? ¿Es ahí? Sí, acá abajo, este chiquitito, No, el de la función, cuando escribió el límite. este es un delta S sub i, claro. Porque para cada ancho va a haber un delta S. Este es el iésimo. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Ahora, ese es el delta S sub i y esta parte de acá es parte de la curva. Ese es el alfa de t. ¿Sí?
que sería la curva C, que la anoté en amarillo por acá. ¿Bien? Por ejemplo ahí. Ese sería, lo que yo acabo de hacer con la línea, sería más o menos el delta S, y lo que estoy haciendo ahora es el alfa de t. ¿Ya? El alfa de t, por supuesto, para un t entre ciertos valores, que me daría justamente el camino que está allá abajo. Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar ahora es parametrizar. Vamos a necesitar que nuestro x, vamos a asumir que el x es en realidad un x de t, que nuestro y es en realidad un y de t, ¿ya? Y por lo tanto, el ds que nosotros tenemos anotado acá, va a ser muy, muy similar a nuestro de alfa. ¿Ya? Va a ser muy similar a nuestro de alfa. En el límite son iguales. En el límite son iguales. ¿Ya? Porque el diferencial nosotros lo hacemos tender a cero. La norma del diferencial, el módulo del diferencial, nosotros lo hacemos tender a cero. Y por lo tanto, la curva alfa se va a acercar mucho al segmento S. S sub I. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos que alfa de t es igual a x de t, y de t, ¿bien? Entonces, el módulo, a ver, déjenme aclarar un poquito las ideas, que las tengo en mi otro apunte acá. Claro, si nosotros tenemos eso, entonces, y además, nosotros sabemos que nuestro diferencial de S, ¿ya?, es igual al diferencial de X al cuadrado, más de Y al cuadrado. ¿De dónde viene eso? Eso viene de acá. Eso viene de que delta X sub Y al cuadrado más delta Y sub Y al cuadrado es igual a delta S sub Y al cuadrado, por Pitágoras. Pero en el límite, lo que nosotros vamos a tener es que de x al cuadrado más de y al cuadrado va a tender a ser igual a de s cuadrado. De cuadrado s o de s cuadrado, como quieran ustedes llamarlo. Así que de esa forma vamos a tener esta expresión de acá. Y si nosotros dividimos por el diferencial de t, vamos a tener que ds a dt va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la raíz de x al cuadrado, vamos a anotarlo así, más de y al cuadrado por, o simplemente podemos multiplicar por 1, algebraicamente para que salga más fácil. Por dt partido en dt. Por dt, y de hecho lo podemos colocar acá, por dt partido en dt. ¿Ya? Porque eso no es 0 partido en 0, es algo que quizás podría tender a 0, partido en algo que tiende a 0 también. dt partido en dt. Vamos a colocar aquí bien el t para que vean que es lo mismo. Entonces, dicho eso, vamos a ganar una línea acá. Porque este dt, que está afuera, puede ingresar dentro de la raíz, quería hacer la raíz más grande, pero más grande para abajo, al cuadrado. Entonces me va a quedar dt cuadrado, dt cuadrado. Y acá afuera me queda el dt. De esa forma, el ds va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la raíz cuadrada de dx a dt al cuadrado más de y a dt al cuadrado. Así que nuestro ds va a ser la raíz de ¿quién? ¿Qué cosa es de x a dt? Bueno, va a ser x' de t al cuadrado más
y' de t al cuadrado de t. Entonces ahí nosotros ya tenemos el cálculo de nuestro ds. ¿Bien? Así que, ¿qué cosa es ds? ds va a ser, fíjense que si nosotros tenemos alfa de t acá, alfa de t, que era, podemos escribirlo así como x de t, y de t, o podemos escribirlo como x de t en la componente y más y de t en la componente j. Así que el alfa prima de t va a ser x prima de t en la componente y más y prima de t en la componente j. ¿Ya? Podrían ustedes sin ningún problema decir lo mismo acá, alfa prima de t va a ser igual a x prima de t, coma y prima de t. Solamente que son dos formas distintas de escribir la misma cosa. ¿Ya? Dicho eso, el alfa prima de t es un vector. Si nosotros le queremos calcular el módulo alfa prima de t va a ser ¿qué cosa? Va a ser la raíz cuadrada de x prima de t al cuadrado más y prima de t al cuadrado, que es justamente lo que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, el ds va a ser la raíz de ¿quién? Va a ser la raíz de x prima de t al cuadrado más y prima de t al cuadrado. ¿Pero qué cosa es eso? Eso es el módulo o la norma, como quieran llamarlo, de alfa prima de t. De t. Entonces, mi integral de curva, ¿sí? Mi integral de curva de f de t de s va a ser nada más y nada menos que la integral de curva de f de t por el módulo de alfa prima de t de t. ¿Ven? Y aquí quiero corroborar algo que me parece mucho que escribí al inicio y que debería estar mala. Denme 30 segundos. Porque creo que les escribí que era por alfa de t de t. Y en el otro era producto punto. A ver, denme un poquito de tiempo. Producto punto ds está bien. Pero claro que cambia. Claro que cambia. Prima. ¿Ven? Eso porque no me aprendo de memoria las cosas, prefiero sacarlas, pero lleva un poco más de tiempo. Así que la integral de línea en un campo escalar va a ser eso. Entonces ahora lo único que nos resta es ver cómo nosotros parametrizamos la curva C con la parametrización alfa de t. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este C en realidad me indica que la curva fue parametrizada en alfa de t, pero mi valor de t se va a mover entre un valor A y un valor B. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que encontrar ahora. ¿Bien? Voy a usar mis apuntes de clase estos de acá. Así que los vamos a tener aquí a mano. A ver. Ahí. Bien. El tema de parametrizar lo podemos resolver sin mayor problema con las parametrizaciones que nosotros ya conocemos de coordenadas, ¿cómo se llama? Coordenadas polares, ¿sí? O muchas veces parametrizar recta. No va a variar más allá de parametrización de coordenadas polares, yo creo. Y parametrizar recta, lo único que tienen que saber bien es de qué punto hasta qué punto van. No va a variar más allá de eso. ¿Ya? Lo otro que suele aparecer en las pruebas es esto de acá.
y que no voy a ahondar mucho en ese tema porque igual me llevaría una buena cantidad de tiempo. La integral sobre la curva C, ¿ya? De f de x, y de x, va a ser la integral desde A hasta B, de f, donde x ya está parametrizado, x de t, y de t, producto punto con x' de t. ¿Ya? Así que cada vez que tenga la integral de curva en términos de x, la parametrizan el x y multiplican por x' de t. ¿Ya? Porque no depende de ahí, entonces el x' al cuadrado más y' al cuadrado bajo la raíz cuadrada, el y' al cuadrado vale 0, así que me queda simplemente el módulo, donde debería ser de x' de t. Pero lo dejamos como x' de t. Y la integral de curva de f de x, y de y va a ser igual a la integral entre a y b de f de x de t, y de t, producto punto con y' de t de t. Profe, creo que se escucha mal el Zoom. Sí, yo te escuché mal. ¿Cómo se está Y escuchando ahora? sabe que nosotros igual lo escuchamos mal. Parece que algo de Zoom. Sí. Debe ser el profe porque nosotros, o sea, por lo menos ustedes chicos lo escuchan súper bien. No sé si ustedes... Estaba pensando lo mismo, quizás. No, debe ser Zoom porque yo lo estoy escuchando súper. A ver, Parece. déjenme ver algo. No, a ver. Ahora. ¿Cómo se escucha ahora? Se escucha Ahora igual. Se ¿Se escucha mal igual? escucha súper mal, sí, se escucha muy cortado. Sí, igual te escuché cortado. Se escucha como robotón. Ya, pero tiene que ser algo de Zoom, sí, porque si no... si no creo que sea mi conexión porque estoy conectado con cable. Puede ser Zoom, ¿eh? Meet. Si el micrófono está bien. Está bien. A ver, déjenme terminar la idea de esto y descansamos 5 minutos y nos volvemos a conectar. ¿Ya? Más encima se me está botando la batería. Espérenme un minutito. Un minutito. ¿Se escucha mal y se ve mal? ¿Se ve cortado también? Profe, Ahora sí, sí Ahora se se escucha Ahí bien. está, profe, era la batería. Era la Mentira. batería probablemente. Prefiero la batería. El rendimiento se le fue, pero en picada. Sí, ahí me mandó el aviso que faltaba batería y mejoró. Ah, estaba con ahorro de energía. Ya, por eso. Sí, ya. Ya, eso era. Vale, genial. Lo solucionamos. ¿Ven? Somos ingenieros. No Ya, se escuchó desde el principio de esta explicación, así que ¿podría Ya. explicarlo todo? Lo que yo estaba diciendo es que algunas veces en la prueba les preguntamos por la integral de curva, ya la integral de línea, de f de x, y de x. Pero en realidad cuando les preguntan por solamente de x es como si el de y valiera 0 y podrían pensar de esa forma, que es x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado, pero esta cosa de aquí vale 0, así que les queda x' solamente de t. ¿Ya? En vez del módulo de alfa prima de t de t. ¿Ya? Que eso es la raíz cuadrada, justamente lo que tenemos arriba. Y si es de y va a ser eso, y si es la integral de curva de f de x, y por el diferencial de s, eso va a ser la integral entre a y b de f de x de t, y de t, que es la parametrización, por la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado por dt. Obviamente aquí los valores de t se mueven entre a y b. ¿Bien? Tanto acá, como acá, como acá. ¿Ya? Siempre se van a mover en realidad el valor de t. ¿Ya? Y esto de aquí es simplemente lo que yo le había escrito el módulo de alfa prima de t de t. Ok. Valor absoluto es el módulo. ¿Ah? Sí, tienes razón, aquí es valor absoluto. Ah, lo que yo les había dicho, sí, po. Sí. Sí. Bien. Ahora, voy a escribirle lo que tengo en mis apuntes, ¿no? Ay. Ay. Subimos arriba.
Si yo tengo que X está parametrizado de la forma X de t, y el Y está parametrizado de la forma Y de t, X de t, Y de t, donde el t se mueve entre A y B, ¿ya? Esto nosotros, lo que tenemos acá es una parametrización de la curva C. Nosotros vamos a decir que C es una curva suave. C es una curva suave si X' de t e Y' de t son continuas en el intervalo A, B, donde t pertenece al intervalo A, B. Y no son nulas en el intervalo A, B. Es decir, X' de t nunca vale 0 y Y' de t nunca vale 0. Entonces, curvas suaves son cosas de este estilo. Es una curva suave, ¿ya? Vamos a decir que C es una curva suave por partes. Si está compuesta por un número finito de curvas suaves, ¿ya? Es decir, para ir desde este punto A hasta este punto B, coloquemos el punto A, punto B, punto A, punto B, yo me puedo ir por esa curva, después tomo esa, después me voy para acá arriba, bajo y finalmente puedo hacer eso. Entonces, esta curva C1 es suave, esta curva C2 es suave, esta curva C3 es suave, hasta acá, porque ahí hay un vértice. Esta curva C4 es suave y esta curva C5 es suave. Entonces, nosotros vamos a decir que la curva C completa, que está compuesta por C1 unido con C2, unido con C3, unido con C4 y unido con C5, es suave, pero es suave por partes. ¿Ya? Y vamos a decir que la curva C es una curva cerrada simple. C es una curva cerrada simple. Y ahí está para la foto. De nada. Vamos a decir que C es una curva cerrada simple. Si el punto A, el punto inicial, es igual al punto final, y la curva no se cruza. ¿Ya? Así mismo. O sea, si el punto inicial es igual al punto final y yo me doy una vuelta, y termino ahí. No se cruzó, entonces vamos a hablar de curva cerrada simple. Y obviamente C cerrada no simple, C cerrada, estoy escribiendo súper mal. No es que mejore mucho, pero C una curva cerrada no simple. Obviamente, si es cerrada, si el punto inicial es igual al punto final, pero ahí hay un cruce. ¿Bien? Pero ahí hay un cruce.
Ahora, esto guarda relevancia porque cuando veamos que es un campo conservativo, para campos vectoriales, si ocurre esto, entonces la integral vale 0. Punto inicial igual punto final vale 0. ¿Ya? Porque vamos a tener que evaluar en la función potencial, así que se nos ahorra harto camino. Bien. Vamos por un ejercicio bastante fácil. Bueno, siempre los profes decimos que es fácil, pero... Ya. Evaluar la integral de línea de x cuadrado de x, la integral de línea, coloquéle este ejercicio A, este ejercicio B, la integral de línea de x cuadrado de y, y el C, la integral de línea de x cuadrado de s. ¿Bien? Sobre el cuarto de círculo en el plano XY del primer octante. El cuarto de círculo, agreguen aquí de radio 16, ¿sí? Si es 16 me da 4. De radio 16. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es, tenemos eso, y por aquí vamos a tener un cuarto de círculo. ¿Ya? Un cuarto de círculo. Vamos a partir acá y vamos a terminar acá. Esa va a ser mi curva C. ¿Ya? Si lo miramos desde arriba, vamos a tener esto. Vamos a hacerlo con rojo también. Ahí. En azul. Dos, tres, cuatro, termino acá. A ver, no anda muy bien el pulso hoy día. ¿Eh? Ahí. Ya. Ahí está el cuarto de círculo y vamos en esa dirección. O sea, vamos a partir en este punto A y vamos a terminar en este punto B. El punto A es el 4,0 porque es una circunferencia. Ah, miércoles. Basta con que yo le coloque acá 16 nomás porque soy tonto. 16. 4 al cuadrado hasta el 0,16. Ahí está. Ahí está el punto B. Me estaba complicando por tontera. Ahí está el punto A, acá está el punto B. Entonces, ¿cómo nosotros parametrizamos eso? El X de T va a ser igual a 4. A ver. No, pues en este caso va a ser 16 coseno de T. Y el I de T va a ser igual a 16 seno de T. De esa forma, nuestra alfa de T, que lo vamos a ocupar para la letra C, el alfa de T va a ser igual a 16 coseno de T, 16 seno de T. Donde T se mueve entre. El primer punto tiene que ser el 16,0.
Así que se mueve entre 0 y pi medio. Si vale pi medio, esto de acá me da 0 y esto de acá me da 1, y ahí me da el 0,16. Se mueve entre 0 y pi medio. ¿Bien? Así que ahí ya nosotros tenemos gran parte del ejercicio, porque si nosotros queremos calcular, voy a volver a esta página, voy a volver. Si queremos calcular la integral sobre la curva de x cuadrado de x, nosotros ya dijimos que el x valía ¿cuánto? Valía 4 coseno de t, y el y valía 4, no vale 4, dale con 4, 16. 16 coseno de t, y el y vale 16 seno de t. ¿Ya? Ahí está. Necesitamos calcular este x cuadrado de x, y eso cuando nosotros ya parametrizamos, va a ser por x' de t de t. Acá está. Acá está. Un segundito. Si nosotros tenemos eso, entonces va a ser la integral entre a y b de la función evaluada en x de t, y de t, o sea, de lo que nosotros ya parametrizamos. El seno y el coseno vienen dados porque lo que tengo que parametrizar es una curva que es una circunferencia. ¿Ya? Si fuera una elipse, también te sirve esa parametrización. Ya, solamente que aquí van a cambiar los radios nomás. ¿Ya? Polares, claro. Es polares. Y polares me sirve para llevar elipses a circunferencias o parábolas. No parábolas. Pero todas las curvas cerradas. ¿Bien? Entonces, por ahí nosotros leímos que teníamos que calcular esto de acá, un x de t. Entonces vamos a tener que calcular x' de t. Y x' de t vale menos 16 seno de t de t. ¿Sí? Seno de t nomás, seno de t, porque no estamos calculando el diferencial acá. Así que esto va a ser la integral, y nuestro t se mueve entre 0 y 2pi. Así que esta integral es la integral de 0 hasta... no es de 0 a 2pi. Habíamos dicho en la lámina anterior Pi que iba a medios. ser hasta pi medios. Hasta pi medios. Hasta pi medios. Hasta pi medios. Entonces va a ser de 0 hasta pi medios. ¿De quién? De x. Pero x vale 16 coseno de t. Por y cuadrado. 16 al cuadrado por seno cuadrado de t. ¿Y por quién? Por dx. ¿Pero quién era de x? X' de t de t. O sea, vale menos 16 seno de t de t. ¿Está bien? Creo que sí. Vamos a colocar este menos seno de t de t, que en realidad es nuestro x' de t, que era el dx. ¿Ya? Así que me va a quedar un número bien grande, porque esto va a ser igual a menos. Este es un 2 a la cuarta, esto es 2 a la 8, y eso de acá, 16 es 2 a la cuarta. Me da menos 2 elevado a 16. Por la integral entre 0 y pi medios. De... ¿qué cosa? Me va a quedar coseno de t por seno cuadrado, prefiero escribirlo como 1 menos coseno cuadrado de t, por seno de t de t. ¿Cuál es la derivada del coseno? Y este menos que estoy rayando harto, lo voy a borrar.
y lo voy a colocar acá. Y más encima lo vamos a encerrar en un círculo. En un círculo, bien. Entre paréntesis. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno de t. ¿Cuál es el diferencial de coseno de t? Menos seno de t de t. Por lo tanto, esta integral, y ojo, voy a cometer una infracción acá. Si yo hago un u igual a coseno de t, entonces esto me queda u por 1 menos u cuadrado de u. Y el 2 elevado a 16 me queda acá afuera. Entonces esto va a ser 2 elevado a 16 por la integral de u cuadrado medios, menos la integral de u cubo, u a la cuarta partido en 4. Entonces la integral que me está explicando el profe va a ser igual a 2 elevado a 16 por u cuadrado coseno cuadrado de t dividido entre 2 menos coseno a la cuarta de t dividido entre 4, evaluado todo esto entre 0 y pi medio. Vamos a colocar ahí, entre 0 y pi medio. ¿Bien? Y evaluar eso no debería presentar mayor complejidad. Profe, Diga, acá en el ejercicio el de X lo reemplazó por qué término. el de x lo reemplacé, mira, el de x que está acá, ese, se reemplaza por x' de t de t. Tú Ya, tienes que el x de t vale 16 coseno de t, así que el x' de t vale menos 16 seno de t. Por lo tanto, lo reemplacé por menos 16 seno de t de t, que va a estar acá hasta el menos. ¿Ya? vale, profe. ¿Ya? Esto de aquí... Profe, Un segundito, respondo al tiro. Eso de ahí es el x de t, y esto de acá es el i de t al cuadrado. Dejémoslo ahí. Porque tu integral era x por y cuadrado. Dígame. ¿no iba el valor absoluto en el x'? No, 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 no. Hasta donde yo me acuerdo, no. Voy a echarle una mirada a los textos porque hasta donde yo recuerdo, no. Pero creo que también hice el comentario de que me va a quedar la raíz de x' al cuadrado y eso es el módulo de x'. Voy a Por pegarle eso, una por mirada. eso. Sí, voy a pegarle una mirada. Si no, es que en estricto rigor tiene que ser así, po. Pero tiene que haber alguna razón, yo creo. Física. Ya. Ah. Ya, entonces esto me va a quedar 2 elevado a 16 por... En pi medio el coseno vale 0, entonces me va a quedar 0 menos 0, menos la evaluación en 0. Un medio menos un cuarto. Y esta cosa va a ser un cuarto. ¿Sí? Sí, un cuarto. Por lo tanto me va a quedar 2 elevado a 16 por menos 1 partido en 2 al cuadrado. ¿Sí? Por este menos de acá. Entonces esto me queda menos 2 elevado a 14. Ese es el resultado. ¿Bien? Números súper grandes me quedan. Profe, ¿puede volver unas 2 diapositivas atrás? Sí, cómo no. Cristian González, ¿tenía algo que decirme, Cristian? Que me escribió por el chat. Gracias, profe. Ya. Vale.
¿Qué era lo que teníamos que calcular ahora? La misma integral. La integral de la curva de x y cuadrado de y. De x cuadrado de y. Pero acá, bueno, siempre hay que anotar la parametrización, que va a ser x de t igual a 16 coseno de t, y el y de t en este caso vale también 16 seno de t. Bien. El y' de t vale 16 coseno de t. El valor de t, nosotros dijimos que para movernos en el cuarto de circunferencia, se va a mover entre 0 y pi medio, en este caso. Así que vamos a tener la integral de 0 pi medio, y aquí me va a quedar x 2 a la cuarta coseno de t, por y 2 a la cuarta seno de t, por di. ¿Quién era di? Ah, 2 a la cuarta al cuadrado. Ahí sí. 2 a la cuarta al cuadrado. Y el de i es 16, 2 a la cuarta coseno de t, 2 a la cuarta coseno de t. ¿Está bien? Sí. 2 a la cuarta coseno de t de t. 2 a la cuarta coseno de t de t. ¿Alguien escribió por ahí? Diego Villarroel, claro, como es un área siempre tiene que ser positiva, pero en este caso nadie me está diciendo que esto es área. ¿Ya? Podría ser un campo electromagnético que va por otro lado. ¿Ya? Aquí solamente estamos calculando la integral, no le estamos dando por ahora una interpretación física. Eso. Bien. Tenemos eso. Ya, me va a quedar un 2 a la 8, me va a quedar el mismo. 2 a la 16. Por la integral entre 0 y pi medio de... Miren, vamos a escribirla así como seno cuadrado de t, coseno cuadrado de t. Coseno cuadrado de t. De t. 2 a la 8, 2 a la 12, 2 a la 16. Está bien. ¿Qué cosa? Aquí nosotros tenemos que ver que tenemos seno cuadrado, coseno cuadrado. Podríamos hacer la sustitución un medio de 1 menos coseno 2t y un medio de 1 menos un medio de 1 más coseno 2t. Sin embargo, 2 seno de x coseno de x, ¿qué cosa era? Eso era 2 seno coseno, era seno de 2x. Entonces aquí yo le voy a pedir prestado al 2 elevado a 16, le voy a pedir prestado un 4. Entonces me va a quedar 2 elevado a 16 por la integral entre 0 y pi medio de 2 seno de t coseno de t, perdón, elevado al cuadrado de t. Y este no me queda en 16, ese me queda en 14. 14. Pero esto me va a dar 2 elevado a 14 por la integral entre 0 y pi medios de seno cuadrado de 2t, de t. Y ahora sí nosotros podemos utilizar la propiedad. ¿Cuál era la propiedad? Esto va a ser 2 elevado a 14, la integral entre 0 y pi medio de un medio de 1 menos coseno de 2 veces el ángulo, o sea, coseno de 4t. Una pregunta, Bien. ¿el 2 no quedaría elevado a 15? Si le quita un 2 para hacer ¿Perdón? el cambio, ¿no quedaría 2 elevado a 15?
Es que no le ¿Cómo se quité, no le quité un 2. Ah, tiene un cuadrado ya. Le quité un 2 al cuadrado, porque acá está el cuadrado. Ah, claro, le quitó. ¿Ya? Traté de dejarlo aquí, al cuadrado, entonces se mete un 2 al cuadrado y te queda el 2 seno coseno, que es lo que tenemos acá. Ah, ya. ¿Ya? Bien, está bien que pregunten, pues. Ya, tenemos eso, vamos a copiar y vamos a pegar. No debería hacer esto yo, porque esto ya es harina de otro costal, esto ya es el cálculo integral nomás. Pero lo vamos a hacer igual. Así que esto va a ser 2 elevado a 14, partido en 2, de t menos. La integral de coseno va a ser seno de 4t partido en 4. Si me equivoco me avisan. Evaluado entre 0 y pi medios. Así que esto va a ser 2 elevado a 13 por pi medios menos seno de 2pi partido en 4 menos paréntesis 0 menos, ya, eso vale 0. Todo eso vale 0. Eso vale 0. Y todo esto vale 0. Así que me queda 2 elevado a 12 pi. Ahí está el resultado. ¿Bien? 2 elevado a 12 pi. Y la última es más fácil. Queda más corta. La última decía la integral sobre la curva de x y cuadrado de s. Ya tenemos x de t, que era 16 coseno de t, el i de t, que valía 16 seno de t. R', creo que lo pasé en un inicio con alfa, así que alfa prima de t va a ser menos 16 seno de t coma, ¿está bien? ¿Vale? Sí. Coma 16 coseno de t. Entonces ahí tengo la derivada. Y el módulo de alfa prima de t va a ser la raíz de, aquí me va a quedar 16 al cuadrado, seno cuadrado de t, más 16 al cuadrado, coseno cuadrado de t. Por lo tanto, se van a dar cuenta que este alfa prima en realidad vale 16. Por lo tanto, el de S va a ser 16 de t. ¿Bien? Porque el de S, nosotros dijimos que el de S iba a ser el módulo de alfa prima de t de t. Y ahí tengo alfa prima de t, vale 16. El x es 2 elevado a 4 coseno de t por 2 elevado a 8 seno cuadrado de t. ¿Está bien? Claro, entonces ahí nosotros ya acabamos de anotar nuestro x de t y acá anotamos nuestro i cuadrado de t y esto de acá es el ds. Está todo anotadito. Ahora, el valor de t, nuevamente vamos a decir que se mueve entre 0 y pi medios. 0 y pi medios. Pero ahora la integral resulta un poco más fácil porque va a ser 2 elevado a 12, la integral de 0 a pi medio. Y si se dan cuenta, tengo la integral de, vamos a escribirlo así, seno cuadrado de t, coseno de t de t. Ah, ya, me falta este 16. Tengo 2 elevado a 12 y este un 2 elevado a 4, así que me va a quedar 2 elevado a 16. 2 a la cuarta, 2 a la 8, 2 a la 16, está bien. Y sustitución simple.
un u igual a seno, su derivada está al lado. Por lo tanto, esto va a ser 2 elevado a 16 seno cubo de t, evaluado entre, partido entre, evaluado entre 0 y pi medios. Al evaluar en pi medios me da 1 y al evaluar en 0 me da 0. Por lo tanto, esto va a ser 2 elevado a 16 tercios. ¿Ya? Ese va a ser el resultado de esta última integral de línea. Profe, disculpe, ¿qué pasó con el coseno? Dame un segundo. Cuando tú tienes la integral de seno cuadrado de t coseno de t, tú haces un u igual a seno. Y tu du vale coseno de t de t. Entonces esta integral se transforma en la integral de u cuadrado de u. Porque todo esto es tu du. Ya entendí. Entonces ahí te queda u cubo tercios. Y ahí está. Cubo, seno cubo, tercios. ¿Ya? Gracias, profe. Vale. Bien. Profe, entonces esta clase de ejercicio es pura evaluación. Ahora vas a ver lo que es esta clase de ejercicio. No, casi siempre sí, pero detrás hay una parametrización y justamente el ejercicio que viene es una parametrización. Ya. Entonces, déjenme escribir aquí un poquito. Vamos a llegar hasta el 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ir al 2,1. Después vamos a ir al 4,1. Después vamos a ir al 4,3. 4,3. Después nos vamos a mover al 5,4. 5,4. Y después del 5,4 pasamos al 2,5. Y después pasamos al 0,3. 0,3, 0,3, 4, 5, 6. Ya, ahí, acá, acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Chan. Esa es la curva vista de arriba. Tienen que moverse en esa dirección. Por lo tanto, su curva C es toda la, desde aquí va su curva C, desde aquí, desde el punto A hasta el punto B acá. Toda esa es su curva C. Por lo tanto, la curva C la vamos a dividir, va a ser una curva suave, pero acá hay vértices, por lo tanto, una curva suave por trazo. Por lo tanto, la integral sobre la curva vamos a tener que separarla en varias integrales, que va a ser C1, C2, la curva C3, la curva C4, la curva C5 y la curva C sub 6. ¿Bien? ¿Y qué es lo que me van a pedir en este ejercicio? En este ejercicio me dicen calcule la integral sobre la curva C de 3x cuadrado más y cuadrado de x más 2xy más 3y cuadrado de y.
¿Bien? Eso es como si yo la estuviera separada también. Puede ser la integral sobre C, si quieren la colocamos ahí, para que se entienda. Puede ser dividida en dos integrales. ¿Ya? Entonces acá hay que hacer un trabajo bien arduo, ¿ah? Porque, por ejemplo, para C1, la relación que hay entre X e Y es Y igual X, cuando el X vale 2, el Y vale 1, así que X partido en 2. ¿Ya? Entonces mi alfa de t, ¿cómo debería ser? Debería ser algo así como, si el X vale t, el Y vale t medios. ¿Bien? Si el X vale t, el Y vale t medio. Así que mi alfa de t va a ser eso. Y veamos si es que nos movemos desde el 0,0 hasta el 2,1. Eso tienen que ir verificando. ¿Eh? Mi t. Si el t vale 0, estoy en el 0, 0. Estoy en el 0, 0. Y si el t vale 1, estoy en el 1 medio. Si el t vale 1, estoy acá. Todavía no llego acá, al 2,1. Entonces no llego hasta el 1, llego hasta el 2. De 0 a 2. Si el t vale 2, me da 2,2 partido en 2. 2,1. Llegué al 2,1. Parametricé esa parte. Por lo tanto, mi integral sobre la curva, ya lo voy a escribir más que nada como un bosquejo de la situación. La integral sobre la curva C va a ser igual a la integral sobre la curva C1 más la integral sobre la curva C2 hasta llegar a más la integral sobre la curva C sub 6. Y recién estamos haciendo para C1. Entonces, la integral sobre la curva C1, vamos a colocar acá en C1, va a ir desde 0 hasta 2. De 0 hasta 2. ¿Ya? ¿De quién? ¿De quién? De 3x cuadrado. ¿Cuánto vale x de t? Ahí tenemos x de t y acá tenemos y de t. El x de t vale t. Entonces vamos a tener 3t cuadrado más y cuadrado, que vale t cuadrado partido en 4. ¿Ya? Dx. ¿Cuánto vale el dx? Vale x' de t. Y el x' de t vale simplemente 1. Así que esto va a ser dt. Más 2 veces acá. 2 veces ¿qué cosa? 2 veces x por y. 2 veces t cuadrado medios. Más 3 veces y cuadrado. Y el y cuadrado vale t cuadrado partido en 4. 3 veces t cuadrado partido en 4. Por y' de t. ¿Ya? Es de y. Pero el de y vale y' de t. Y el y' de t vale 1 medio. Así que esto va a ser dt partido en 2. Dt partido en 2. Así que podemos trabajar esta integral como la integral de 0 a 2. Acá, ¿qué podemos hacer? 12 serían 13 cuartos t cuadrado más. Fíjense que todos son de t y de t, así que vamos a pasar para el otro lado. Aquí tengo, ¿qué tengo? Tengo 4t cuadrado, serían 7t cuadrado. 7t cuadrado partido en 8, ¿no? Porque esto está partido en 2. dt. Así que esto va a ser 26 octavos. Y 26 más 7, 33. Por lo tanto va a ser 33 octavos de la integral de 0 a 2 de t cuadrado de t. Bien, y eso es 33 octavos de t cubo tercios evaluado entre 0 y 2. El 3 con ese se me van y me queda 11.
Y acá me va a quedar 8 partido en 8, 1. Así que el resultado tiene que ser 11. Por lo tanto, aquí, en esta parte de acá, la integral da como resultado 11. ¿Bien? ¿Qué hay que hacer ahora? Calcular la integral con la parametrización de C2. No sé si se dan cuenta que las integrales no son tanto problema. Las integrales no son tanto problema. El problema podría reducirse a la parametrización. Entonces vamos a copiar aquí esta parte. Ya. Y aquí teníamos este valor que era X. Vamos a borrar acá. Esto acá es X. Ya. C2. C2. Yo no sé si puedo compartir PDF por acá. ¿Eh? Profe, ¿Podré? No sé. Dime. ¿puede volver en la parte del C1, por Sí, favor? pues. Que me perdí en una parte. ¿Qué parte? En la parte del desarrollo donde empieza el C1, donde encerró los DT. En el 2, sí. ¿Aquí? En ese vaso. Ya. Sí, en ese vaso. Lo que pasa es que acá me faltó un paréntesis. Y acá tú tienes todo esto por diferencial de t, entonces lo considero como una sola integral. Es como factorizar por dt nomás. ¿Cachai? Y esa suma es eso. Y esta suma de acá es eso. Ya. Quedó Gracias, dt. profe. ¿Vale? Y ese 2 por 4 te da el 8 de acá del denominador. ¿Bien? Ya, parametricemos C2 porque lo importante acá es parametrizar. Seguramente cuando les muestre ejercicio de prueba las parametrizaciones son un poco más complicadas. Vean los videos de este caballero Bernie y tiene buenas parametrizaciones. Pero todas se basan en rectas, en ir de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y ahí les enseño algunas técnicas. ¿Ya? Igual el Víctor Valdebenito les enseña bien, ¿ah? A él le pueden pedir algunos trucos para parametrizar. Ya, en C2, en la curva 2, todos los que están en C2, el I vale ¿cuánto? El I vale 1. Entonces nosotros vamos a tener un I de t que no depende de t, sino que vale 1. Y el X sí va a ser un X de t, porque el X parte en 2 y termina en 4. Entonces vamos a colocar que vale t, y el valor de t se mueve entre 0 y... No entre 0. Entre 2 y 4. Entonces, la parametrización, el alfa de t, en estricto rigor es x de t, y de t. Ahí sí. Eso va a ser t, 1, donde el t se mueve entre 2 y 4. Ahora, las integrales que nos estaban solicitando era la integral, estoy leyendo acá, de 3x cuadrado más y cuadrado de x, más la integral, está bien, de 2xy más 3y cuadrado, esto de y. ¿Ya? Ah, puede que su compañero se haya confundido porque aquí en realidad era otra integral sobre la misma curva. ¿Ya? Puede que haya pasado eso. Pero es lo mismo. Ya. Pero noten que acá el diferencial de y es
¿qué cosa? I' de t. ¿Y cuánto vale I' de t? Vale 0. Por lo tanto, en C2, esta integral no la calculo. ¿Se entiende lo que acabo de decir? El diferencial de I es I' de t. dt. ¿Ya? El diferencial de I es I' de t por dt, coloquen acá. Pero I' de t vale 0 porque I de t es constante. A diferencia de X' de t, que vale 1. Entonces, la integral de línea de todo lo que nosotros teníamos ahí se va a transformar en la integral entre 2 y 4 ¿de quién? De solo esta parte de acá. De 3 veces t cuadrado más 1 al cuadrado. Porque en esta parte el i siempre vale 1. Entonces me va a quedar 1 al cuadrado por dx, pero el dx vale 1 dt. Porque es x' de t dt. Y el x' vale 1. Y ahí calculan cuánto les da eso, por la integral de 3t cuadrado más 1. ¿Ya? Si no me equivoco, la tengo resuelta acá y debería darle 58. Entonces, C2, esta parte de acá, la integral me da 58. ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, de tarea para ustedes queda calcular C3, C4, C5, C6. Voy a ver si tengo resuelto acá. Sí. Entonces, voy a anotar acá. En C3, voy a anotarlo así, debería darles 142. C4 debería, porque puede que me haya equivocado, perdón, 58, no. Aquí yo ya me equivoqué al escribir. C3 también vale 58. C4 vale lo que yo había notado, 142. C5 vale menos 86. Ahora, C5 tiene la particularidad de que todos estos van para la derecha y para arriba. C5 ya va para arriba, pero va a la izquierda. ¿Ya? Por eso les digo, vean el video de Bernie. Y el C6 vale menos 156. No siempre se cumple que para el otro lado da negativo. En este caso sí dio negativo, por el tipo de integral que tenemos. Así que la integral original debería darles la suma de todo esto. ¿Bien? Y eso. Próxima clase, integral de línea en campos vectoriales. Ya, ustedes me estaban pidiendo algo, ¿cierto? Me estaban pidiendo que... O alguien me pidió que les suba lo que escribí hoy día. Ya.